Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha revolucionado las redes, que ha hecho vibrar a los fans, y que honestamente a mí me tiene bastante emocionado. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del glamour, el drama y el amor, o al menos, la defensa del amor? El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin lo arriesgó todo porque defendió a Hande Erçel impactante. Y sí, lo de impactante no es solo para darle más emoción al asunto, aunque también, admitámoslo, un poco de emoción siempre viene bien. Hoy vamos a desentrañar a fondo por qué Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, tomó una postura tan firme y valiente en defensa de Hande Erçel, la talentosísima actriz, su pareja en la pantalla y por un tiempo en la vida real. Vamos a explorar los detalles, las razones, las consecuencias y, por supuesto, el impacto que todo esto tuvo en sus carreras y en la percepción del público. Así que si son fans de las series turcas, de Kerem, de Hande o simplemente les gusta el chisme bien contado, se quedaron en el lugar correcto. Preparen sus palomitas, sus refrescos y acomódense, porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos de lleno, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante por venir. Analizamos series, hablamos de actores, actrices, noticias, y todo lo que se les ocurra relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Para entender la magnitud de lo que Kerem Bürsin hizo, primero debemos recordar la historia de amor entre él y Hande. Empezaron a trabajar juntos en la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y se sentía en cada escena. Los fans se volvieron locos, y no tardaron en empezar a especular sobre un romance fuera del set. Y voila. Las especulaciones se convirtieron en realidad. Kerem y Hande, como buenos profesionales, siempre mantuvieron un cierto grado de privacidad en su relación. Sin embargo, era evidente que estaban enamorados, y el público los adoraba. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Pero como suele suceder en Hollywood, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Y eventualmente la noticia se hizo oficial: Kerem y Hande habían terminado su relación. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde entra en juego la defensa de Kerem. Después de la ruptura, la situación se volvió complicada, y por desgracia, se vio un comportamiento muy poco ético por parte de algunos medios y de algunos fans. Hande, como suele ocurrir, se convirtió en el blanco de críticas y ataques en las redes sociales. Rumores falsos, especulaciones malintencionadas, insultos. La situación llegó a ser realmente preocupante. Y es aquí donde Kerem Bürsin, sin dudarlo ni un segundo, decidió actuar. No se quedó callado. No se hizo el que no veía. No, él tomó una postura firme y valiente en defensa de Hande. Y lo hizo de una manera que sinceramente me pareció admirable. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué acciones emprendió? Bueno, vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, Kerem utilizó sus redes sociales, que como todos sabemos, son plataformas con un alcance inmenso. Publicó mensajes contundentes, directos, sin rodeos. Defendió la integridad de Hande, exigió respeto, y condenó el acoso que estaba sufriendo. No se limitó a decir basta, sino que denunció las actitudes negativas y las desinformaciones que se estaban propagando. Pero no se quedó solo en las redes. Kerem también habló con los medios de comunicación. En entrevistas y eventos públicos, aprovechó la oportunidad para defender a Hande. Rechazó las preguntas que intentaban aprovecharse de la situación para generar más controversia. En cambio, habló con respeto y cariño de Hande, destacando su profesionalismo, su talento y sobre todo, su calidad humana. Demostró con sus palabras que a pesar de la ruptura, la admiración y el respeto seguían presentes. Y no solo eso. Kerem también tomó medidas más allá de las palabras. Se dice que en ocasiones, se puso en contacto con representantes legales para defender a Hande de los ataques y el acoso. Incluso se rumorea que llegó a tomar medidas para evitar que ciertos medios publicaran información falsa o dañina. Todo esto demuestra la magnitud de su compromiso. Kerem, consciente del impacto que sus palabras y acciones podían tener, no dudó en arriesgar su propia imagen pública para defender a la mujer que amó.
Y es que, amigos, no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Cada palabra, cada acción, puede tener consecuencias en la carrera profesional de una persona. Sin embargo, Kerem, ante todo, puso por delante el respeto, la integridad y la defensa de los derechos de Ande. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo impulsó a tomar esta postura? Hay varias razones y creo que es importante analizarlas. En primer lugar, Kerem siempre ha sido un hombre con valores muy claros. Es una persona que cree en la justicia, en el respeto, en la igualdad. No es de extrañar entonces que se sintiera en la obligación moral de defender a Ande ante los ataques injustos. En segundo lugar, Kerem y Ande compartieron un amor intenso, un vínculo muy fuerte. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos seguían presentes. Es lógico que Kerem quisiera protegerla de cualquier daño, de cualquier sufrimiento. En tercer lugar, Kerem, como figura pública, es consciente de la responsabilidad que tiene. Sabe que sus palabras y acciones pueden influir en la opinión pública, en la vida de sus fans. Y decidió utilizar esa influencia para hacer el bien, para luchar contra la injusticia. Pero ¿cuál fue el impacto de todo esto? ¿Qué consecuencias tuvo la defensa de Kerem? En primer lugar, generó un gran apoyo y admiración por parte de sus fans y del público en general. La gente valoró mucho su valentía, su compromiso y su humanidad. Kerem, al defender a Ande, se ganó el respeto y la admiración de mucha más gente. En segundo lugar, la defensa de Kerem contribuyó a frenar el acoso y los ataques contra Ande. La presión mediática disminuyó, y los rumores y especulaciones malintencionadas perdieron fuerza. La voz de Kerem, en definitiva, sirvió para proteger a Ande y para crear un ambiente más seguro para ella. En tercer lugar, la acción de Kerem demostró que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación de respeto y admiración. Kerem y Ande, con su ejemplo, dejaron claro que el amor puede transformarse, pero el cariño y el respeto pueden perdurar. Y esto, amigos, es un mensaje muy valioso para todos nosotros. Por supuesto, la defensa de Kerem también tuvo sus detractores. Algunos criticaron su postura argumentando que estaba interfiriendo en la vida de Ande o que estaba buscando publicidad. Sin embargo, la mayoría de la gente, y yo incluido, percibió su gesto como un acto de valentía y de nobleza. La historia de Kerem y Ande, con todos sus altibajos, nos deja una lección importante. Nos demuestra que en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, es fundamental ser fiel a nuestros valores, defender lo que creemos justo y proteger a las personas que queremos. Kerem, con su gesto, nos ha recordado que el respeto, la empatía y la valentía son cualidades imprescindibles. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos analizado en detalle por qué Kerem Bürsin lo arriesgó todo para defender a Ande Erçel, y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. En resumen, hemos visto cómo Kerem, tras la ruptura con Ande, no dudó en defenderla de los ataques y el acoso que estaba sufriendo. Lo hizo a través de sus redes sociales, en entrevistas y eventos públicos, e incluso tomando medidas más allá de las palabras. Vimos las razones que lo impulsaron a actuar, desde sus valores personales hasta el cariño y el respeto que sentía por Ande. Y finalmente analizamos el impacto de su defensa, tanto en su imagen pública como en la vida de Ande, demostrando que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación de respeto y admiración. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. Si es así, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la defensa de Kerem? ¿Les parece un gesto valiente? ¿Creen que es importante defender a las personas que queremos, incluso después de una ruptura? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no olviden dar un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos muchos más temas interesantes por explorar, así que nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.